Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Luis Alfonso Caro, quien es docente de la Facultad de Educación en la Fundación Universitaria del Área Andina, es asesor de proyectos de investigación de maestrantes y líder de grupo de investigación. Buenas tardes, profesor Luis Alfonso, ¿cómo está? Buenas tardes, profesora, muy amable por su invitación. Hoy lo convoco para preguntarle acerca de qué recomendaciones hace usted frente a la investigación antes de comenzar el análisis de los datos, teniendo en cuenta el proyecto que estoy desarrollando de generar un modelo de formación y gestión de conocimiento de políticas públicas en estudiantes de educación infantil. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones frente al análisis de los datos? Bueno, todo proyecto de investigación y más en lo que tiene que ver con el desarrollo de programas de doctorado, maestría y doctorado, pero en particular de doctorado, pues exige un gran esfuerzo por parte del investigador de seleccionar muy bien pues, la información y las fuentes, sobre todo las fuentes a las cuales tiene que acudir. En este tipo de investigación las fuentes son importantes porque deben tener, es decir, se debe partir de, primero que sean actualizadas sin perder de vista la historia y el devenir histórico del problema. En segundo lugar, que sean fuentes confiables, es decir, que esas fuentes sean realmente producto y resultado de procesos de investigación y de producción de personas que estén ampliamente, digámoslo así, reconocidas en el medio. Y poder hacer una selección implica tener esa pericia y esa digámoslo así, esa competencia que debe tener el investigador de hacer primero esa selección y luego organizar la información de tal suerte que sea posible su análisis. El seleccionar esa información y el registrar esa información pues también es exigente, porque uno podría decir cómo yo hago una sistematización de una observación, o cómo hago una sistematización de una entrevista. Es bien complicado decir cómo hacerlo, porque el investigador pues podría tener algunas pistas para abordar lo que dicen las personas que va a entrevistar, o el imaginario con el que yo voy como investigador a hacer una observación. Depende del tipo de observación. Para este caso, si es una observación desde afuera o una observación participativa. En ese sentido, entonces, el investigador determina cuál es el modelo, cuáles son vamos a decir, las condiciones que debe tener en cuenta para poder generar una información pues, que le sirva y que le dé sustento a su investigación y sobre todo a su problema de investigación. Bien, sí hay algunas inclusive en la misma internet se encuentra uno algunos modelos para recolectar información. Sin embargo, pues en este caso es bien importante que el investigador diseñe sus instrumentos de recolección o recolecta de información, cosecha de información llamarían otros, a partir de la pregunta de investigación, del problema de investigación, de los objetivos, del objetivo general, de los objetivos específicos, del diseño metodológico, por supuesto, que ha elegido el investigador para su investigación, y de los resultados esperados. A partir de eso ya uno podría más o menos diseñar un instrumento que pueda recoger esa información. Pero cuando el investigador seguramente se sentirá satisfecho de haber construido ese documento y que le pueda proporcionar esa información, pues existen una serie de pasos para validar esos instrumentos, y esa validación de instrumentos se debe hacer con pares académicos. Normalmente en una investigación de esta naturaleza se elige a un grupo piloto de investigadores para que ellos conceptualicen, y creo que aquí vale la pena traer
traer un poco la experiencia del grupo de investigación en cuanto al trabajo que se realizó con 7 u 8 profesores de acá de la facultad, a los cuales se les dio un primer instrumento en una investigación que realizamos en el grupo de investigación. Se les dio un instrumento para que ellos conceptualizaran sobre él. Eso enriquece mucho el instrumento y le da mucha más fortaleza. Entonces, darle esa validez por pares académicos que sean también reconocidos y que tengan un conocimiento amplio sobre el tema, sobre el problema de investigación y enriquecer el documento con respecto a la información que se requiere. Luego de eso vendrá la otra parte, que es la de ordenar esa información, ¿sí? Y ese ordenamiento de esa información, pues inclusive hay software especializados para hacer ese ordenamiento y luego sí de someterla al análisis, ¿no? El análisis ya es como esa parte íntima del investigador con su información, elegir qué tipo de información puede ser la más adecuada para soportar su proyecto y para soportar pues toda esa parte, digamos así, metodológica que implica darle respuesta al problema que se ha planteado en su inicio.